Bienvenidos a Buller X, panorama mundial en geopolítica, macroeconomía y finanzas globales para inversionistas, empresarios y funcionarios públicos del mundo hispanoparlante. En este video analizaremos los principales factores que configurarán el escenario geopolítico del 2020. Iniciando el nuevo decenio, empezamos a ver un panorama de poderes mundiales cada vez más complejo. Hacia el 2020 habrá 4 factores importantes a considerar. Son los siguientes. El primer factor a considerar son las presidenciales de Estados Unidos, que iniciarán un nuevo ciclo político de 4 años. El segundo factor a considerar es el posicionamiento global de China, ya que debido a su preponderancia económica empieza a tener relevancia en otros aspectos de la dinámica mundial. En tercer lugar, consideraremos las hipótesis de conflicto militar y los roles que las potencias mundiales jugarán en ellos. El último factor a considerar serán las inestabilidades locales que se dan en un contexto de un frágil equilibrio mundial. Les propongo comenzar por las presidenciales de Estados Unidos. Vamos. El impeachment a Donald Trump es solo una muestra de las tensiones electorales que se vivirán el año próximo. Una eventual destitución del actual presidente no solo sirve a demócratas, sino también a otros candidatos republicanos. Todos los eventos relacionados con el proceso electoral americano tendrán consecuencias directas en el resto del mundo. El nuevo ciclo político de los Estados Unidos va a ser un determinante clave en toda la dinámica mundial de los próximos 4 años. La gran problemática que tenemos hoy en día es que los 3 escenarios más probables tienen consecuencias muy diferentes. Veamos cuáles son esos escenarios. Un primer escenario sería una continuidad por otros 4 años de Donald Trump. Un segundo escenario sería un cambio de signo político hacia los demócratas. En un tercer escenario, bajo una hipótesis de impeachment a Donald Trump, podríamos ver a otro candidato republicano ocupar la Casa Blanca. Creo que lo importante durante el 2020 es empezar a evaluar cómo se va a ir desarrollando esta dinámica presidencial y electoral del proceso americano y sobre todo evaluar al electorado para entender y asignar cuáles son las probabilidades en cada uno de estos 3 escenarios. Pasemos ahora al factor número 2. China. El surgimiento de China como potencia económica ha generado una nueva dinámica de poder mundial y ha comenzado a desatar otros frentes de conflicto. La guerra comercial desarrollada durante el 2019 es solo el comienzo de un nuevo ciclo de rebalanceo de poderes y actores mundiales. La competencia por la influencia global se da en todos los frentes, desde el comercio hasta los sistemas políticos. A las relaciones de China con las demás potencias, es decir, Estados Unidos, Europa y Rusia, hay que leerlas sobre todo en clave estructural, para entender cuáles van a ser los cambios en la dinámica global. Esto nos va a permitir leer mejor los conflictos puntuales en los que participen cada una de estas superpotencias. Pasemos ahora a analizar un conflicto particular que involucra a Estados Unidos y China, y que ocurrió durante el 2019 y seguramente va a seguir desarrollándose durante el 2020. Estamos hablando de la guerra comercial. Vamos. En una primera opción tendríamos un equilibrio inestable, con avances y retrocesos. Esto podría ser determinado por un Donald Trump enfocado en sus dilemas internos y decidido a no profundizar el conflicto con China. Bajo un segundo escenario, podríamos ver una tregua comercial y el cese de hostilidades, por lo menos de manera temporal. Esto sería posible si un acuerdo con China tuviese efectos positivos hacia la reelección del actual presidente americano. Bajo una tercera opción, en principio creo yo la menos probable, estaremos presenciando un aumento de la retórica hostil y una escalada de tensiones en el conflicto de la guerra comercial. Imaginemos una hipótesis. Supongamos que este conflicto y esta tensión generase un enemigo común que abroquelase a todo el electorado de la administración actual y aumentase sus probabilidades de reelección. Quizá bajo este escenario y esta hipótesis tenga sentido un aumento de las tensiones con China por parte de Estados Unidos. Pasemos ahora a ver el tercer factor geopolítico a analizar, las hipótesis de conflicto militar. Una dinámica global cambiante y en transición será el escenario donde conflictos específicos podrían rápidamente escalar a eventos militares. Estados Unidos estará en un año de cambio de ciclo político. Europa será arrastrada por la dinámica del Brexit y algunos otros asuntos internos. Rusia está con una posición agresiva en modo estratégico
La pregunta será cómo China va a intervenir en estos conflictos militares. Les propongo que analicemos ahora cuáles son las que yo considero las principales hipótesis de conflicto militar en el 2020. Una guerra en Venezuela. Por un lado, la dictadura de Maduro ha estado comprando armamento ruso, y es bien sabido que hay comandos de Putin en su territorio. Además, existe una alianza casi explícita con los grupos guerrilleros colombianos, y varios funcionarios del régimen han amenazado a Colombia. El polvorín en Medio Oriente, con Irán como figura principal. Recordemos algunos eventos que sucedieron en el 2019 y que podrían ser la antesala a un conflicto militar. La caída del acuerdo nuclear, el ataque con drones a Arabia Saudita, los ataques a barcos petroleros en el estrecho de Hormuz, las amenazas constantes a Israel y aún presente la problemática de Siria. Si bien es cierto que se han bajado las hostilidades considerablemente entre el sur y el norte, Kim Jong-un es altamente impredecible. También hay que considerar algunos otros elementos. Por ejemplo, ¿qué sucedería si a Japón en algún momento ya no le parece más una broma de mal gusto que Kim esté volando misiles por sobre sus cabezas? Por último, tendríamos que considerar un eventual desastre en Kashmir, que es una zona histórica de conflicto entre la India y Pakistán. Recordemos además que estos dos países son potencias nucleares. Pasemos a analizar ahora el cuarto factor geopolítico del 2020, las inestabilidades locales en un contexto de desequilibrio global. Sobre todo durante la segunda mitad del 2019, vivenciamos un montón de conflictos sociales y políticos que tuvieron origen local, pero que están enmarcados dentro de un contexto de desequilibrio global. Repasemos algunos de los más importantes por regiones. Veámoslos. Empezando por Latinoamérica, tenemos en México el conflicto con el narco, en Ecuador protestas sociales, en Chile una revuelta social completamente inesperada y en Bolivia el fraude electoral y una posterior crisis institucional. En Europa, por un lado hemos vivido la inestabilidad del gobierno italiano y por el otro lado el resurgimiento del conflicto catalán. En Medio Oriente, las protestas del Líbano. Y en Asia, el conflicto que parece no terminar en Hong Kong y presenta un problema muy grave para China. Lo que hay que observar de estos conflictos es que suceden en un momento de transición de poderes y rebalanceo de poderes globales entre las diferentes superpotencias. Para el 2020 lo que habrá que observar es la forma de actuar en conflictos locales de cada uno de estos cuatro actores del escenario global, es decir, Estados Unidos, China, Rusia y Europa. Ello permitirá leer hacia dónde se dirige un nuevo equilibrio mundial. Creo que la pregunta más importante que tenemos que hacernos es cómo va a actuar China en estos conflictos que no tienen origen económico, es decir, conflictos sociales, políticos y militares. Esto fue una mirada al escenario geopolítico del 2020. Suscríbanse a BullerX, panorama global en geopolítica, macroeconomía y finanzas globales para inversores, empresarios y funcionarios públicos del mundo hispanoparlante. Desde Londres, capital financiera del mundo.